Bien, hoy día es 3 de mayo del 2021. Vamos a aperturar entonces la unidad número 7 respecto a máquinas simples. Entendiendo máquina simple, es una construcción en la que no interviene ningún sistema motorizado de quema de energía, de combustión interna o energía eléctrica. No hay nada motorizado. Simplemente es un arreglo de, de elementos que se extraen propios de la naturaleza, con la capacidad de poder multiplicar la fuerza de las personas. ¿Para qué? Para poder realizar un trabajo. Entendamos el concepto de trabajo, lo hemos mencionado en la clase anterior, en el tema de energía, ¿verdad? Entonces, la energía es la capacidad que tenían los cuerpos de poder precisamente ejecutar un trabajo, ¿no? Entonces, para ejecutar un trabajo debo yo utilizar energía. Una persona también tiene energía, obviamente, ¿no? Esa energía se obtiene en su mayoritariamente por los alimentos que consumimos. Nuestro sistema digestivo pues convierte esos alimentos en energía para nuestras células, las mismas que se transmiten pues en el cerebro para tomar las decisiones, en nuestros órganos para poder vivir, en nuestros músculos para poder ejercer la fuerza necesaria para realizar ese trabajo. Entonces, las máquinas simples, se llaman así, han existido desde que se tienen ciertos registros de civilizaciones organizadas. Siempre hemos escuchado, por ejemplo, que se dice, ¿no?, que en Egipto, en Centroamérica, acá en Cusco, en los Incas, se han construido pues enormes estructuras, ¿no? Si ustedes han visto las fotos de Cusco, en las ciudadelas hay enormes rocas, ¿no?, que han sido talladas de una forma rectangular y luego se han desplazado las rocas metros desde su lugar original hacia las ciudadelas, ¿no? Y bueno, los que quieren generar sensacionalismo pues dirán que han tenido la ayuda de visitantes de otros planetas, ¿no?, que habrían sido ayudados por extraterrestres, etcétera, etcétera. Bueno, al igual que en los temas anteriores, lamento quitarles un poquito ese entusiasmo, ¿no? Pero en realidad la explicación es que la humanidad de esos tiempos pues no han sido tampoco tontos. Tenían pues ciertos conocimientos para poder aplicar las máquinas simples. Una máquina simple ayuda y da una multiplicación de la fuerza que tienen las personas, ¿sí? Multiplican las fuerzas. ¿Para qué? Para poder ejecutar más trabajo. ¿Cuáles son esas máquinas simples? Vamos a ver. Como les decía, en una máquina simple tenemos que tener en cuenta la ventaja mecánica. Así se llama, ¿no? Es B sub M. Ojo, esto es BM y esto es B sub M. Se nota la diferencia, ¿verdad? El M está en la parte inferior derecha, un subíndice, así se llama, ¿ya? Entonces, la, la ventaja mecánica, entonces, ¿ya? La ventaja mecánica, entonces, es una fracción, ¿no?, en donde en el numerador se escribe el valor de la resistencia, entendiendo por resistencia lo que se quiere mover, levantar, subir, ¿correcto? ¿Sí? Lo que se entiende por resistencia. Normalmente se mide en unidades de fuerza. ¿Sí? Quiero mover un bloque, quiero mover un cargamento, unos sacos de arroz, un bidón, unas cajas de cerveza, lo que ustedes imaginen. Quiero mover eso, ¿no? Y normalmente su masa y la gravedad generan el peso, y es el peso lo que se quiere ganar, ¿no? Y se divide entre la fuerza, también llamado esfuerzo,
es lo que nuestros brazos humanamente pueden producir, nuestro cuerpo puede producir, dependiendo pues de qué tan preparado, ejercitado y alimentado esté nuestro cuerpo, pues podemos producir más o menos fuerza que otros, ¿verdad? Pero en su mayoría tenemos esa capacidad, ¿no? Muy bien. Voy a explicarles y a exponerles algunas máquinas simples. La primera de ellas es el plano inclinado. Todos en nuestra vida en algún momento hemos visto planos inclinados, ¿no? Por ejemplo, en el puerto, acá en Iquitos, en las lanchas, para que carguen las lanchas, como tiene cierta altura respecto al puerto donde esté acodado, lo que hacen pues es poner un enorme tablón, no sé si ustedes se han dado cuenta, y sobre ese tablón nos movilizamos. Ese es un plano inclinado. Es más, habrán visto que las personas contratadas para movilizar las cargas desde la lancha hacia afuera o desde afuera hacia dentro de la lancha utilizan esos tablones. ¿Y qué es? Pues es una máquina simple. Profe, ¿y en qué le está ayudando? Imagínese que no hubiera ese tablón. ¿Cómo podríamos llevar cargas a esa embarcación? Tendríamos que trepar, subir, utilizar una soga, ¿no? Y, o sea, tendríamos que ejercer más esfuerzo, o sea, gastar más de nuestra energía. Eso tendríamos que hacer. Entonces, este plano inclinado ayuda precisamente a conservar energía, multiplica nuestra capacidad de poder mover una carga, ¿no? Ahí podemos ver una persona que está empujando pues un cilindro, ¿no? ¿Ustedes alguna vez habrán visto planos inclinados? Compartan su experiencia, ¿dónde lo han visto? ¿Nunca vieron planos inclinados? Es una construcción, profe. Es una construcción, ¿verdad? Cierto es. A veces van a querer hacer un vacío, como dije, ¿no? No hacen escaleras, sino ponen un tendido de tablas, ¿no? Con no mucho ángulo de elevación, porque si no sería muy dificultoso subir. Y ahí pues abajo está pues la maquinaria funcionando, haciendo la mezcla, y están los trabajadores, pues no, los ayudantes con sus baldes, recogen pues cierta cantidad de mezcla y suben por ahí, ¿no? De no haber eso, pues tendrían que utilizar otros métodos para hacer el vacío, que también se utilizan. Ya vamos a ver otra máquina por ahí, ¿no? Eh, si nuestra casa tiene cierto nivel respecto al piso de la calle, lo que normalmente hacemos para sacar nuestra moto es poner una tablita, ¿no? ¿Qué hace la tablita? Disipa la energía con la cual nuestra llanta, nuestra moto, pues tendría que caer para poder bajar pues nuestra moto, motocar, bicicleta, no sé. Ahora por ley, ¿no? En los lugares de atención pública, ponen pues estas rampas que son en realidad planos inclinados para que las personas con discapacidad puedan ingresar a los locales. No sé si ustedes habrán visto, ¿no? Los que utilizan silla de ruedas o de repente algunas personas con cierta discapacidad puedan movilizarse por ahí. Algunos colegios o centros educativos grandes también tienen ese tipo de construcciones, que lo que están utilizando justamente es ese principio, el plano inclinado, ¿no? Al tener un plano inclinado, no gastas o no utilizas mucha energía para poder realizar un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo es movilizar tu propio peso, por ejemplo, ¿no? Tu propio peso. Para movilizar tu propio peso, tu cuerpo gasta, quema energía, ¿no? Quema energía, porque estás moviendo tu peso, obviamente, ¿no? Por eso cuando en la casa queremos, por ejemplo, hacer eh, para ir del primer, segundo, tercer piso, no hacemos planos inclinados, normalmente utilizamos escaleras, ¿verdad? Y que en realidad es una suma de muchos peldaños, ¿no?
muchos peldaños, correcto, pero igual tendría que ser pues un plano inclinado para poder movilizar pues a ciertas cargas. Muy bien, la fórmula de la ventaja mecánica del plano inclinado lo vamos a ver más adelante. El otro tipo de máquina es la palanca. La palanca es una máquina simple, ¿no?, en el cual vamos a tener tres elementos: lo que queremos mover o levantar, que es la resistencia, que ahí tiene el valor de Q; la fuerza que vamos a ejercer para levantar, mover esa resistencia, que ahí tiene el valor de F; y un punto de apoyo, ¿sí? Un punto de apoyo puede ser normalmente una piedra, una cuña, una bisagra, distintos tipos pueden ser, pero ese es lo más simple, una palanca simple, ¿ya? Una palanca simple. El otro tipo de máquinas son los engranajes. Los engranajes tienen la capacidad de multiplicar fuerzas, ¿sí? Si usted ve un engranaje pequeño al lado de un engranaje grande, entonces es un sistema para poder multiplicar la fuerza. El engranaje pequeño le da movimiento al grande, pero el pequeño está maximizando la fuerza. Un claro ejemplo lo podemos ver en nuestras motos. Si bien es cierto, la energía que producen nuestras motos es por la quema de combustible, pero ahí tenemos un juego de engranaje, ¿no? El piñón, que le llaman engranaje pequeño, tiene pocos dientes, están amarrados por una cadena a la catalina, que es un engranaje grande que está en el mismo centro, donde comparte con la rueda trasera, que ejerce la tracción para generar el movimiento, ¿no? Tiene que ser así. Y si queremos ganar fuerza o velocidad, lo que se hace es cambiar el diámetro de la catalina. Si le ponemos una catalina más grande, ganas velocidad, ¿no? Perdón, ganas fuerza, ¿no? Pero pierdes velocidad. Si le pones una catalina de menor diámetro, o sea, más pequeña, ganas velocidad, pero pierdes fuerza. Entonces hay que buscar un equilibrio entre eso. Otra máquina simple son los tornillos, también se consideran máquinas simples, ¿ya? Los tornillos son en realidad la suma de muchos planos inclinados, porque el camino, porque están dibujados, son planos inclinados. Cuantos más de estos tenga, pues mejor, ¿ya? Matius, Moisés, no hay problema, entonces tendrías que ver la grabación, ¿ya? Bien, acá tenemos el conjunto de máquinas simples que vamos a estudiar: la palanca, el plano inclinado, y estas son las poleas. Las poleas también es una máquina simple, ¿no? La polea que siempre se utiliza es esta, ¿no?, que tiene una ventaja mecánica de 1, que solamente sirven para cambiar la dirección o sentido de la fuerza. A veces en nuestras chacras utilizamos un sistema de poleas, aunque no nos demos cuenta. Colgamos nuestro plátano, nuestro guineo en la viga de la casa, jalamos con una cuerda, con una pretina, lo amarramos, ahí está colgado nuestro guineo, ¿no? No lo dejamos madurar en la chacra porque el pajarito lo va a comer, y ahí está madurando nuestro guineo. No sé si ustedes habrán visto eso. Es un simple fuego de polea, aunque arriba no hay una rueda que gire, pero la circunferencia de la viga donde hemos amarrado pues hace ese trabajo, ¿no? Luego tenemos otras poleas en donde ya pues se están multiplicando las fuerzas, como acá la polea móvil, ¿no? Una extensión de las poleas móviles son estas, donde cuanto más poleas móviles vamos agregando, mayor será la multiplicación de nuestra fuerza. Ahora vamos a ver las ecuaciones, ¿no?, que dan vida a estas máquinas simples. La primera es la palanca. Como hemos visto, la palanca es una máquina simple que multiplica la fuerza. Hay tres elementos, ¿sí? La fuerza, la resistencia y el punto de apoyo. Pero necesitamos pues justamente
algo que haga palanca. O sea, necesitamos un palo, un fierro, un árbol, parte de la rama de un árbol que tenga una longitud determinada, ¿no? Y de esa longitud, dependiendo dónde esté acuñado, dónde esté puesto el punto de apoyo, vamos a tener dos cosas: el brazo de resistencia y el brazo de fuerza, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la ventaja mecánica de la palanca? Es esta, ¿ya? Y acabo de agregar, también es igual el brazo de fuerza entre el brazo de resistencia, es igual a lo que veníamos viendo al inicio, ¿no? Q entre F, ¿sí? Q entre F, con una diferencia: el brazo de fuerza y el brazo de resistencia se mide en longitud, Q y F se mide en unidades de fuerza. Con cualquiera de esos valores podemos llegar a determinar la ventaja mecánica. Una palanca se espera que tenga una ventaja mecánica mayor a 1. ¿Qué significa eso? Que multiplica mi fuerza. Si es igual a 2, duplica mi fuerza. Si es igual a 3, triplica mi fuerza. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, los que van a estudiar para mecánicos, ¿no? Utilizan pues palancas, ¿no? Yo a veces cuando hacíamos clases presenciales veía señoritas en las carreras de mecánica, y obviamente pues la cierta ignorancia pueden pensar algunos, ¿no? Que no va a tener la fuerza suficiente. Efectivamente, una dama pues no tiene a veces la fuerza comparada de un varón, ¿verdad? Pero va a utilizar los conocimientos físicos para poder multiplicar su fuerza con una palanca, ¿no? Una llave hexagonal para mover un perno. Si no tiene fuerza, ¿qué va a pasar? Le va a agregar un tubo de acero y va a ser más largo el brazo de palanca. Cuanto más largo el brazo de palanca, va a multiplicar aún más su fuerza. Y con eso solucionado el problema de la fuerza, ¿no? Entonces no es tanto la fuerza, sino la capacidad de utilizarlo con las máquinas simples para poder maximizar, multiplicar tu fuerza. Entonces no es problema de género acá, ¿ya? Ahí tenemos la única fórmula para la palanca, es esta, nada más. Hay tipos de palanca, y acá vamos a ver, hay 3 tipos, ¿no? La palanca clásica se llama de primer género o interapoyante. ¿Cómo podemos identificar una palanca de primer género? Muy fácil. La resistencia y la fuerza están en ambos extremos del brazo de palanca y el punto de apoyo está ahí entre ellos, dentro. Ejemplo de palanca de primer género o interapoyante. Como ustedes están viendo ahí, un alicate, también una tijera. Conocen el alicate, ¿verdad? Hay distintos tipos de alicate, ¿no? La tijera son clásicos ejemplos de una palanca de primer género, ¿ya? ¿Cómo identificarlo? No olviden, la fuerza y la resistencia siempre están en los extremos y el punto de apoyo está entre ellos. Insisto en esto porque de hecho que hay preguntas teóricas en las evaluaciones respecto a esto, ¿ya? Atentos. El otro tipo de palanca es la de segundo género o también llamado interresistente. Aquí el punto de apoyo está en un extremo, ¿ya? Y la fuerza o esfuerzo que ustedes hagan va a estar en el otro extremo. Entonces la resistencia a lo que queremos levantar va a estar entre esos dos. Por eso ven ahí F está al extremo y Q, la resistencia, está dentro. Ejemplo de palanca interresistente de segundo género, una guillotina. Profe, ¿qué es eso? Hay en las máquinas fotocopiadoras, cuando ustedes quieren cortar una gran cantidad de papeles, utilizan este instrumento, esta herramienta. No sé si ustedes habrán visto, ¿no? Le dan, ¡trac! Le dan. Llegaron a ver o quizás no, ¿verdad? Bueno, pero existe eso, ¿ya?
Y el último tipo de palanca se conoce como de tercer género o interpotente. Se parece al anterior, pero hay una diferencia. En este último de tercer género tenemos la resistencia y el punto de apoyo en los extremos. La fuerza estará en el medio. Vamos a poner así en el medio. Por ejemplo, una bomba manual que antes se utilizaba en los pozos, ¿no? Yo me acuerdo antes cuando me iba a comprar mi querosén, porque antes cocinaba con querosén. Donde me vendían utilizaban eso. ¿Ok? Y acá les propongo unos casos. Por ejemplo, la pinza que utilizan a veces las damas para sacarse algunas cejas extras, pelitos por ahí, ¿no? Y algunos varones también creo que ahora. Y también se utilizan en algunas herramientas de trabajo mecánico, ¿no? En lugares donde nuestras manos no pueden entrar porque el espacio es muy pequeño, utilizamos algunas pinzas para poder extraer algún desperdicio, algún tornillito que se ha salido por ahí. Ahí tenemos una pinza, por ejemplo, una pinza quirúrgica, creo, no me acuerdo muy bien. ¿Qué tipo de palanca será esta pinza? A ver. Primer, segundo, tercer género. ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de palanca será una pinza? Primer género, segundo género, tercer género. Debemos ubicar dónde está su punto de apoyo. Es una pinza, ¿dónde está el punto de apoyo? Está en el medio, está en un extremo. Sí, profe, un extremo. Correcto, entonces está acá, ¿verdad? Este es su Un punto. extremo, profe. Este es su punto de apoyo. Muy bien. Nuestros dedos, ¿dónde van a estar? En el otro extremo. Habrán visto cómo utilizan sus mamás, sus hermanos una pinza. ¿Dónde están sus dedos? No, en el medio, profe. Por acá está, ¿verdad? Por acá. Y el dedo, pues es lo que hace la fuerza. Y lo que queremos extraer, pues va a estar acá. Esta es mi fuerza y esto es lo que quiero mover. ¿Cuál de estos tres tipos se parece a la palanca de que ejercemos en la pinza? A ver, compañero Ángel, dice el pico del oro, ¿verdad? El pico del oro también es una especie de alicate que internamente utiliza también una, ¿no? Que normalmente utilizan los fontaneros, ¿no? Para hacer trabajos de fontanería, tubería y todo eso. Por lo menos he visto que cuando acá mi vecino le da una chambita de fontanero trae su herramienta, pico del oro, ¿no? Pero no responden la pregunta. ¿Qué tipo de palanca sería una pinza? Apoyante. ¿Ah? El de primer género. En la palanca de primer género, el punto de apoyo está dentro y la fuerza y resistencia, o sea, F y Q, están en los extremos. En los extremos. Y según lo que hemos identificado, mira, ve, aquí en este extremo está Q, que es la resistencia. Acá está F y acá va a estar tu punto de apoyo. Para nada se parece, ¿verdad? No es de primer género. O es de segundo o es de tercero. Observen bien y díganme, ¿qué tipo de palanca es una pinza? ¿Se rinden? Tercero, dice el compañero Ángel. Correcto. Es de tercero. Es un tipo de palanca de tercer género. Donde también vemos las, por ejemplo, pinzas. Si ustedes van a comprar su pollo a la brasa, ¿no?
el personal que corta el pollo y tira un octavo, utiliza una tijera, ¿verdad? Tac, tac, tac. Esa es una palanca de primer género. Pero para que no utilice la mano, para que ponga la presa dentro del plato, utiliza unas pinzas grandes, ¿verdad? Para que pueda colocar, a lo menos así es cuando veo, pues, si no se les ve, creo que utilizan sus manos. Esa sería una palanca de tercer género. Siguiente ejemplo. ¿Quién no conoce una carretilla? ¿Cierto? ¿Qué tipo de palanca será una carretilla? Piensen bien antes de responder. ¿Qué tipo de palanca es una carretilla? Se cortó mi Segundo género, profe. de segundo género. ¿Por qué decir compañero? Porque mira, coincidimos que la llanta viene a ser el punto de apoyo, ¿cierto? Está ahí un extremo. Nuestras manos, nuestras fuerzas va a estar para levantar. Bueno, lo que han visto cómo funciona, ¿verdad? Y lo que queremos levantar está acá en el medio, ¿no? Entonces el tipo que se asemeja a ese justamente es de segundo género o interresistente también se llama. Así podemos tener varios casos de tipos de palancas, ¿no? La palanca propiamente dicha, la más clásica es esta, pues, ¿no? La de primer género. Incluso hubo un griego por ahí que dijo, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Ahora se sabe pues que eso no es cierto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Incluso hay ejemplos en algunos relatos históricos del uso de la palanca, ¿no? Miren, ahí está. Y se sabe que en las antiguas comunidades o civilizaciones utilizaban pues cierto tipo de carretillas, ¿no? Porque ya se había inventado la rueda, ¿no? Es más, gracias a la rueda, y ahorita vamos a llegar a eso. Pero bueno, pero independientemente de qué tipo de palanca estemos utilizando, la ecuación o la fórmula para calcular su ventaja mecánica es la misma. Eso no cambia. Si nos dan las medidas de los brazos, utilizamos la primera. Si nos dan el peso del bloque o lo que queremos mover y la fuerza que estás ejerciendo, utilizamos la otra, Q entre F. ¿Ya? Tiene que ser mayor que 1. Si no, no sirve, no tiene sentido, ¿no? La ventaja mecánica tiene que ser mayor que 1, ¿no? Si es 2, quiere decir que duplica tu fuerza. Si tú haces fuerza con tus brazos máximo de 10 kilos, entonces tienes una máquina, una palanca que duplica, la máquina te ayuda a duplicar, o sea, es 20, ¿no? Si has logrado una palanca que triplica, 30 kilos puedes mover con eso, ¿correcto? Obviamente pues mucho tiene que ver de la calidad de ese instrumento, ¿no? No le voy a agregar pues un brazo de palanca largo a una llave hexagonal. Habrán visto, ¿no?, esas llaves de mecánica, ¿no?, para sacar pues una tuerca de número 10, no le voy a poner pues porque voy a sobrepasar la fuerza máxima que soporta ese perno y puedo romperlo, ¿verdad? También pues hay, incluso para trabajos delicados, existen instrumentos que tienen una calibración de torque, ¿no? Si ustedes han visto en los talleres, ¿no?, cuando van a ajustar partes de un motor internas, donde debe tener pues una calibración aproximada, pues utilizan pues estas llaves especiales que tienen un indicador de torque máximo, ¿no?, de newton metros de fuerza máximo, ¿no? Entonces cuando llegan a ese máximo, al ajustar el perno, ceden y giran, ¿no? Ya no permite avanzar más, entonces ya has llegado al máximo, porque si no te puedes exceder y sobreajustar un perno, y debido a la vibración que generan pues los motores,
terminan pues generando fatiga en el metal, así se llama, y con el tiempo, si no se tiene cuidado, puede fisurar ese metal y se puede romper. Obviamente una astilla, un pedazo de metal dentro de un motor, obviamente es una combinación de desastre, ¿no? Muy bien. Siguiente, aquí en el manual, en la página 99, ¿ya? No es que tenga 99 páginas, ¿no? Sino es que se está extrayendo del manual completo. Tenemos dos casos. Les recomiendo que analicen esos casos, están resueltos y solamente aplica una sola fórmula. Hay un caso de ellos parecido que va a venir en la evaluación, ¿ya? Parecido. Lo único que cambia es el valor del dato, ¿ya? Lo único que cambia es el valor del dato. Por favor, revisen. ¿Ya? Nuestra metodología que estamos tomando ahora está dando buenos resultados. Estamos teniendo evaluaciones con promedios muy altos. Les felicito por eso, ¿ya? Porque estamos filtrando los casos, ¿recuerdan? O sea, de los 60 casos que hay ahí propuestos, estamos resumiendo en casos tipo. ¿Qué significan eso? Bueno, que estamos proponiendo casos que van a ser parecidos a los que vienen en las evaluaciones. Yo les digo, de estos dos casos que están ahí resueltos, ni siquiera están propuestos, están resueltos, uno de ellos es parecido a la evaluación. ¿Qué hay que hacer? Solamente revisar. ¿Ya? Profe, no vas a explicar, pero acá está, solamente es una fracción, muchachos, nada más. Plano inclinado. ¿Cuál es la fórmula o la ecuación del plano inclinado para calcular su ventaja mecánica? Es esta. ¿Ya? Como es un triángulo rectángulo, el plano inclinado, la ventaja mecánica respecto al ángulo de elevación es igual a la razón cosecante, o sea, es igual a la hipotenusa entre su cateto opuesto. La hipotenusa viene a ser todo este lado de acá, ¿no? Y el cateto opuesto viene a ser justamente la altura, la inclinación, pero la altura del plano inclinado. Cuanto más largo sea la hipotenusa y más corto sea la altura, mayor será la ventaja mecánica que se obtiene de un plano inclinado. ¿Ok? Por ejemplo, las carreteras que suben y bajan cerros es un ejemplo de plano inclinado, ¿no? Van subiendo los cerros poco a poco, hasta llegar al límite comenzamos a bajar, ¿no? Es un ejemplo de plano inclinado. O si nos dan la fuerza y Q, su fórmula se resume así. La razón es esa, ¿ya? Generalmente te van a dar la hipotenusa y la altura, ¿correcto? Y la razón trigonométrica que coincide con la hipotenusa y la altura, en este caso de ese plano inclinado, es la razón cosecante. No olvides, razón cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, ¿ya? Si no quieres complicarte, pues es la hipotenusa entre la altura. Esa es la ventaja mecánica. Tiene que ser mayor que 1, ya saben por qué, ¿verdad? Si no fuera mayor que 1, o sea, si la altura fuera muy pronunciada, pues no tendría sentido utilizarlo, ¿no? Ustedes mismos pueden experimentar cuando están subiendo unas lomas que están muy empinadas, pues el esfuerzo es bastante, ¿no? Entonces, en lugar de subir ese plano inclinado, más conviene rodear la loma, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y tenemos dos ejemplos también acá. ¿Ya? Tenemos dos ejemplos desarrollados para nada complicado. Uno de estos también viene en la evaluación. ¿Ya? No es para nada complicado, joven, solamente es aplicar la fórmula, nada más. Solo es aplicar la fórmula, nada más. No es algo que no hayamos visto, ¿ya? Se supone de que estas fórmulas o ecuaciones van a pasar a engrosar nuestro libro de formularios. Y luego pues tenemos la polea, ¿no? La polea tiende a multiplicar nuestra fuerza. Si es una sola rueda,
la polea tiene una ventaja mecánica de 1. Si son dos, una de ellas estática y la otra móvil, ¿qué significa estática y la otra móvil? O sea, acá hay una viga, ¿no? Una está fija, no se mueve, y la otra se mueve. La ventaja mecánica es de 2. Cuanto más poleas móviles le ponga al sistema, mi ventaja mecánica se va a aumentar exponencialmente según el número de poleas móviles. A esta fórmula, 2 a la n. Si tengo 3 poleas móviles, quiere decir que mi ventaja mecánica es 2 a la 3, o sea, 8 veces. Mi fuerza se multiplica por 8. Y así sucesivamente puedo ir multiplicando mi fuerza para ir pues levantando más peso, ¿no? Esto va a depender pues en qué viga esté sosteniendo el fuego de poleas. Porque si le pongo pues en la viga de la casa que está hecho de madera, a veces madera pues antigua, ¿no? Para que el fuego de poleas pues cumple su función, pero podemos romper la viga, ¿no? Peligroso. Estos se utilizan por ejemplo en talleres mecánicos, en donde van a hacer pues cambio de motor, de un auto, de un camión, de un tractor, ¿no? No tenemos la fuerza humana suficiente como para mover esa tonelada y media de un espacio muy reducido. Entonces se utiliza pues una especie de trapecio hecho de metal, y en el centro pues está el fuego de poleas, ¿no? Y ahí comienzan pues a poner puntos de sujeción en el motor, porque el motor tiene sus indicaciones de dónde debe ser sostenido para moverlo. Y luego utilizamos el aparejo, ¿no? El fuego de poleas. En lugar de una cuerda normalmente son cadenas, y comienzan a moverse. Tengan mucho cuidado porque algún día cuando se topan, las cadenas también tienen que ser de buena calidad, porque las cadenas, ustedes saben, soportan tensión, y si no está certificado para soportar cierta tensión, va a romperse, con la consecuencia de poder causar algún accidente mortal. Y ya ha pasado, ¿no? Más ustedes googleen, sobre todo cuando se utilizan esas cadenas baratitas, ¿no? Made in, ya saben dónde, ¿no? Se utiliza eso y falla, ¿no? Tengan cuidado. Ustedes son de carreras que en algún momento van a utilizar este tipo de sistemas. Muy bien. Tenemos también un fuego de poleas factorial, y tenemos el diferencial, cada uno con sus respectivas fórmulas. Y una vez en ciertas pollerías he visto ese tipo de fuego de poleas. Ustedes se lo han visto seguramente en las cocinas de esas pollerías. Acá tiene un motor, ¿verdad? Un generador eléctrico, un motor eléctrico. Va girando, y esta a su vez hacen girar ese donde están los pollitos, ¿no? Están colocados los pollos, van girando, y ahí está el chef que está mirando, y el horno. No sé si ustedes habrán visto las cocinas de las pollerías como son, ¿no? Ahí pues pone una gran cantidad de pollos, y el maestro asador pues está controlando la temperatura, la velocidad de giro, ¿no? Cuando ya está muy fuerte las brasas del carbón, yo veo que agregan agua para controlar la temperatura, ¿no? Entonces es toda una profesión pues el maestro asador de pollos, ¿no? Una pollería no, si no hay un buen maestro asador, pues o sale el pollo muy crudo o quemado, ¿no? Así como también tiene su maestro chaufero, ¿no? Todas esas cositas hay, ¿no? Entonces no solamente es decir, para mi pollería y ya está, no, hay que saber también de esto. ¿Habrán visto ustedes en la pollería? ¿Alguna vez se han ido a comprar pollos? ¿Cómo funciona ese aparejo de las cocinas de las pollerías? ¿Están vivos? ¿Viven? ¿Están durmiendo? ¿Qué, profe? Ah, ya. Acá estamos, profe. Ya, hablar de pollo, esto ahora creo que ya les abre el apetito, ¿no? Quiero mostrarles algo, profesor. A ver, ¿qué quieres mostrar? Que no sea para un público de mayor. A ver, ¿qué puede mostrar que les dé ganas? ¿Y eso qué es? Hablan de pollo y
O sea, en lugar de estar haciendo clases, estás comiendo. Pero también te hacía un clase, profe. Ya. No, no, acá tenía. Y mi cuarto estaba al otro lado. Muy bien, regresando al tema. Entonces, por ejemplo, eh, para mover enormes piedras utilizaban el plano inclinado, ¿verdad? Entonces tallaban las rocas en la ladera de la montaña. Luego pues lo movían como si tenemos acá la roca hubiera sido pues así de esa forma, ¿no? De esa forma. Entonces lo que hacían era agregarle pues madera y darle una especie de circunferencia. ¿Para qué? Para que puedan rodarlo, ¿no? Lo hacían rodar, ¿no? Y haciéndolo rodar pues más el plano inclinado se podía subir, pues no de esa manera podemos explicar, ¿no? Bueno, una de las teorías podemos explicar de cómo se construían pues las pirámides, ¿no? Muchas civilizaciones construyeron pirámides, ¿no? Si ustedes ven la historia, los aztecas, los mayas, en Asia, en Mesopotamia, no se construían en forma piramidal. Porque lo que se quería pues era ganar altura, porque supuestamente pues sus dioses estaban en los cielos y todo eso. Y para eso pues habría que poner cimientos fuertes, ¿no? Y de esa manera movían esas enormes rocas. Y lamentablemente también pues esclavizaban a otras personas. La esclavitud pues, formó parte de ciertas culturas, ¿no? Y bueno, no tanto tenían cuidado con la salud, la vida, ¿no? Pero ahí explica, entonces, explica cómo pudieron haber movido enormes rocas que pesan toneladas, ¿no? Utilizando máquinas simples, ya saben, ¿no? Es más, ¿no? Acá pudieron utilizar varias máquinas simples, el plano inclinado, ¿no? Y aparte muchas personas acá moviendo con palancas, con un punto de apoyo, una palanca simple, ¿no? Entonces la fuerza se multiplica aún más. Varias personas moviéndolo de esa manera, como seguramente las maderías han visto cómo se mueven los troncos, ¿verdad? Hacen palanca, 1, 2, 3, movían, 1, 2, 3, movían, ¿no? 4 o 5 personas multiplicaban sus fuerzas. ¿Ya? Entonces no es tanto de estar creyendo esas teorías en donde extraterrestres visitaban estas culturas, no sabemos si es cierto, pero una de las explicaciones de cómo movían cosas muy pesadas, ahí está, máquinas simples. ¿Mm? A ver, no eran tontos las antiguas civilizaciones para nada. Es más, conocimientos de esa época que se siguen usando acá, ¿no? Si no, miren el teorema de Pitágoras. Profesor, Sí, te escucho. ¿cómo se llama eso? Las torres